Federico Balbuena en la Dinamita, pegando allí un fogón, haciendo una desayuno. Se aparece... La Dinamita era un... Sí, correcto, un punto que está aquí cerca en La Vega, a 1 kilómetro de San José. Bueno, se aparece el señor Gerardo Martínez, un caballo, y llega, y una vez cuando ve a Federico bregando allí con el fogón, le dice: ¿qué hacéis vos, Federico? Y me contestáis el verso. Inmediatamente el señor Federico Balbuena, pero de una vez, aquí haciendo más esfuerzo que un pobre para hacerse rico. Sí, esa era la forma de saludo que tenían antes los viejos, no, nuestros abuelos, bisabuelos. Y era, no solamente era incluso para alguna interrogante, ¿no? O para algún saludo, o para contestar alguna afrenta, ¿no? Y además se hacía de manera muy cordial. Y eso se daba precisamente en esos encuentros muy domésticos, callejeros, en las tiendas, en los sitios donde se echaban algunos palitos la gente de ese entonces. Entonces, había ese costumbrismo en ese entonces. Bueno, eso se vino trayendo, ¿no? Se fue haciendo ya muy cotidiano, muy rutinario, el que la gente se relacionaba y se comunicaba a través del verso repentista, ¿no? A través de la improvisación, ¿no? de rimas, de versos que rimaran, y eso después se fue haciendo ya, fue creciendo la gente, se fueron naciendo personajes que se dedicaron, que explotaron su vena artística, su vena poética, y como escritores, y fueron entonces desarrollando esa cualidad y esa virtud. Bueno, bienvenida a la poetisa Nelly Sandoval Romero. La maestra Nelly Sandoval, como le gusta a ella. Más adelante estaremos con ella. Bueno, vamos con publicidad. Lo hacemos en nombre del consultorio odontológico Osorio Arrieta. Una hermosa sonrisa es sinónimo de salud bucal. En el consultorio odontológico Osorio Arrieta te ofrecemos todo lo relacionado con ortodoncia, limpieza, calza, blanqueamiento, bracket y prótesis. Atendemos niños y adultos. Recuerden que estamos ubicados aquí en San José de Perijá, en la urbanización Usajó, con la atención de la odontólogo Rosana Arrieta Aduardo. Aparta tu cita por el teléfono 0412-5538-227. Consultorio odontológico Osorio Arrieta, una hermosa sonrisa es sinónimo de salud bucal. Dígame la hora, Jesús Ernesto. 8:45. 8:45, vamos con un paréntesis musical, venimos con más de estampas catanejeras. Bueno, son las 8:49 en Estampas Catanejeras. Nos disculpan las breves interrupciones que tenemos por aquí, pero problemas técnicos ya resueltos. Gracias a Dios, parece que el programa se va a estar haciendo normalmente en el transcurso de la mañana. Yo creo que con la demora, con el favor de Dios, estamos contigo aquí. Bueno, te hablamos de publicidad, te hablamos de Panadería Martínez Novoa y Marnoca, el mejor pan de Perijá. Trabajamos con materia prima de alta calidad para garantizarle a usted y su familia el mejor pan de Perijá. Y si necesita postre, contáctenos por el teléfono 0412-299-4326. Panadería en Marnoca, en el sector Grano de Oro, diagonal en Piedra. No se quede con las ganas de probar los más exquisitos postres para su fiesta. Tenemos pan dulce, salado, campesino, de hamburguesas, platos calientes y una enorme variedad de charcutería para su negocio y su hogar. Recuerde que visítenos, tenemos el mejor pan de Perijá. José Gregorio, entramos en detalles y al grano. Entramos en materia. Habíamos hablado de un pequeño preámbulo sobre cómo había surgido esto del repentismo y que ha llegado a esa vasta gama de material literario, de papel literario a estas alturas aquí en San José de Perijá. Y hablábamos de esos repentistas aquí que se hacían los versos y las improvisaciones de manera muy doméstica, muy pueblerinas aquí, y se hacían para contestar un saludo o sencillamente para hacer alguna interpelación, cómo se daban las respuestas, cómo se daba razón de algo, y se hacía a través del verso. Y hubo muchos repentistas aquí
conocido y que todavía la gente se lo recuerda, y hablábamos de que eso se da a principios del siglo pasado, a partir de los 1900, y generalmente se daba cuando llegaban a algún fondo agrícola, o cuando llegaban, sobre todo aquí en los sitios estos de las tiendas, las primeras tiendas, los sitios donde llegaban a beber, a echarse unos tragos, los frentes de las casas, la gente se expresaba, se comunicaba a través del verso y de la improvisación, de los repentinos. Y como un ejemplo, de pronto estaban ahí en las 15 letras, aquí hubo muchos conocidos, el caso por ejemplo del señor Ulises Petit, el caso del señor Ramón Amaranto, Juan Gómez, los Duartes, los hermanos Duarte, no, también los Corona. Entonces, bueno, recuerdo que Julio Duarte me comentaba un verso de su tío Miguel Ángel y de su tío Luis Guillermo. Un día que llega, estaban echándose unos tragos allí, en uno de los bares de la comunidad, y llega el señor Miguel Ángel Duarte, tío de estos Duarte, y le brindan un traguito, y él dice que no. Y dice, bueno, ¿y por qué no? Y dice, bueno, y él le informó allí, ya Miguel Ángel dejó para siempre el aguardiente, ahora va a volver a ser gente, eso lo aseguro yo. Pero ahí estaba Luis Guillermo Duarte, su sobrino, e inmediatamente respondió, ahora dice el tío Miguel que el aguardiente es maluco, no le quería hacerse un truco para beberse los toeros. Eso era ese tipo de cosas que hacía. Bueno, había repentistas extraordinarios, y de ahí salieron todos estos poetas. Nosotros podemos hacer mención, por ejemplo, del señor Ramón Amaranto, vos lo conociste, el vecino tuyo, el señor Ramón, yo lo conocí ya, estaba muy viejito, pero era un improvisador extraordinario. El señor Juan Gómez, que hemos hecho mención de él mucho tiempo y que sobre él hay una obra que se está escribiendo en este momento, también era un repentista extraordinario. Mi suegro, el boticario, extraordinario, Alberto Duarte, extraordinario repentista también. Bueno, a lo mejor se nos van a pasar muchos, ¿no? Se nos van a ir, el señor José María Corona, el jefe de la principal, ¿no? José María era excelente, muchas veces llegó a responder la demanda que le hacían de algún artículo de lo que vendía, y con cualquier comentario que había de cualquier consumidor, bueno, y él respondía siempre. Pero hay un verso que le hicieron a José María que no le gustó, el pizapapeles que tenía aquel pesado, casi se lo tira a alguien porque le hizo un verso que le respondió con el verso y no le gustó. No creo que sería bueno decirlo. Si no es horario. Bueno, no, esos son improvisadores extraordinarios, pero y no solamente aquí en San José, estaba el señor Ulises Petit en San Felipe hay mucha gente, los Urdaneta. Bueno, uno de los decimistas más interesantes que yo he conocido, aquí no solamente en Perijá, en el Zulia, fue el señor Ulises Petit. Una prosa muy parecida a la que utilizaron los hermanos Palmar allí en Santa Rosa, ¿no? Bueno, el señor Ulises Petit lo dejó escrito con la ayuda del señor Rimaldo López, que le ayudó a escribir esas cosas, unas décimas extraordinarias. Y el señor Ramón Amaranto también dejó una extraordinaria. Y bueno, y en la memoria colectiva está todos esos versos, todas esas improvisaciones, todos esos repentismos que se fueron dando y fueron quedando en la memoria a través de los primeros tiempos de nuestra cultura poética, de nuestra cultura de la escritura, de nuestra cultura literaria. Ahora, Omar, entrando ya más a una época más actual, ¿no? Y cuando hablo de actual, hablo de nuestra generación para acá, de los años 40, 50 para acá, se empezó a generar un movimiento literario interesante aquí en San José de Perijá, que en este momento aún se mantiene, sobre todo porque hay vigentes unos trabajos importantes que se están haciendo, y en el transcurso del programa lo vamos a detallar, y tenemos aquí también a la maestra Nelly Sandoval, parte de esos movimientos culturales y literarios, y que se han venido dando. Y tendríamos que hablar entonces de algunas personas, de algunos escritores nuestros
que dejaron plasmada su obra, ¿no? Y que hoy en día sirve de texto obligado para conocer la historia y para conocer, por supuesto, también el trabajo poético, literario de esa persona. Y aquí volvemos a nombrar a una persona que hemos querido homenajear hoy, al señor Limardo López Corona. Yo diría que, no sé si está de acuerdo conmigo, el pionero de las letras aquí en San José. Y de él reconocemos, porque él tuvo además la facultad, la virtud de poder abarcar diferentes géneros de la literatura en cuanto a la escritura. De él se recuerda, por ejemplo, o se tiene una novela interesante, se llama Los hijos de Rebeca, en género de novela. Tiene, por supuesto, un texto que es obligado para todo lo que queramos conocer de nuestra historia, ¿no? Y que es un texto que debieran hoy recoger, sobre todo los muchachos que están en el liceo, aquí en San José, que es San José ayer. Quizás ha sido su obra más importante, lo que tiene que ver con la crónica y la historia de San José de Perijá. Tiene un libro que yo utilizo mucho que se llama Retazos, que también es una crónica que recoge diferentes eventos, momentos, personajes y instituciones, inclusive importantes en el devenir de aquí de San José. Si no me equivoco, la primera publicación de Limardo fue Añoranza, un pequeño librito de poemas que él hizo a su pueblo, acá en San José, en los años 80, si no me equivoco. Sí, era la portada de la Capilla Vieja, que era la portada de recuerdo. Él se inicia en el género de la poesía, sí, yo tengo la casa. Él se inicia en el género de la poesía, generalmente con ese libro Añoranza. Luego viene otro muy interesante, muy bonito, llamado Silencio. Bueno, y de ahí en adelante se curtió en eso de dejarnos un papel literario interesante. Sí, ese otro, el hacer una cronología de los difuntos de nuestra parroquia. Es decir, él recogió varios géneros dentro de la literatura nuestra, latinoamericana, que iban desde la novela, ¿verdad?, las crónicas, el relato, la poesía. No, por eso es que te planteé de que Limardo López Corona, además de que ha sido nuestro eterno cronista del pueblo, es uno de los escritores más importantes. Pero también tenemos... Publica, sí, el maestro Cándido Núñez, luego publica él. Sí. Pero también tenemos a otro catanejero josefino, mucho más joven, casi contemporáneo con mi amigo, compañero Omar Martínez, y que recientemente fallecido, murió muy prematuramente, Lenín López Ferrer. Lenín López también nos dejó una obra interesante llamada San José, pueblo de trabajo y de hospitalidad. Bueno, Lenín López Ferrer, catanejero josefino. Ok, un libro interesante que habla sobre la historia también de su pueblo, de nuestro pueblo, de San José de Perijá. Desde cuando la colonia, cuando cuando llegaron a la Villa de Rosario, los primeros canarios que fundaron la Villa de Rosario, y luego esos descendientes de esos canarios llegan aquí a San José, la familia Martínez, y funda entonces San José de Perijá, antiguo Catanillo. Sí, Lenín López tuvo un trabajo interesante en lo que tuvo que ver con esa crónica, con esa historia que hizo sobre San José de Perijá, su pueblo, donde él nació allí, en la calle Bolívar, en la avenida Bolívar, porque este trabajo lo hizo a través de la Universidad de Arzubia y además involucró a la gente de la Secretaría del Estado. Eso hizo que a San José de Perijá, a través de Lenín, lo conocieran aún más, lo que en ese momento lo conocieran su historia. Igualmente tenemos que reseñar a un excelso educador y además extraordinario escritor, ¿no?, el maestro Cándido Núñez Morales. El maestro Cándido, por todo conocido, ¿no?, radicado ahorita en Maracaibo, un orgullo de esta población de San José de Perijá. También
por cierto, locutor comercial, además de educador, locutor comercial. El maestro Cándido Núñez también nos legó, ¿no?, su musa, su prosa, en dos excelentes trabajos, ¿no?, dos excelentes relatos, Los Cabineros y Maderas Sangrientas, que datan de cuando la primera explotación que hubo aquí en San José de Perijá, que fue la explotación de la cabima, que inclusive era exportada a Europa, específicamente a Alemania. Y Maderas Sangrientas, que es un relato, una novela que data, que habla sobre aquella experiencia cuando la explotación maderera aquí en San José de Perijá y en Perijá toda, ¿no? Son dos relatos interesantes que nos colocan en dos eventos muy significativos y que arrancan la historia de nuestra comunidad. El maestro Cándido Núñez además tiene otros trabajos que no han sido editados ni publicados, pero que reposan en su archivo, en su biblioteca personal, pero sí fue publicado estos dos trabajos del maestro Cándido Núñez. Para él también un homenaje y un saludo. Bueno, iba a hablar de dos personas, pero la tengo aquí, hablamos ahora. Vamos a hablar más adelante. Bueno, me conté de María Alicia que Añoranza es un libro de décima, bueno, es poesía, décima es poesía. Sí, una poesía. Y Silencio es de poema. Es de poema. Décima encierra. Sí, estamos diciendo que Limardo López en verso cubrió todos esos géneros de la literatura. Vamos a hablar también de dos personas que hoy nos conviven con nosotros, catanejeros, josefinos, ¿no?, que han querido también este pueblo y que también tienen un trabajo interesante. Tenemos el caso de el conterráneo Ángel Sabril Nieves, amigo de la maestra Nelly, de su época, ¿no? Iván, bueno, ¿verdad? Su hermano. Bueno, Ángel Sabril, hoy no residenciado aquí, residenciado creo que en el estado de Barinas, tiene también publicado, tiene otras obras realizadas, pero también pertenecen a su biblioteca personal, pero sí publicó una obra tipo relato, ¿no?, que se llamó La Inundación, que tiene que ver mucho con una experiencia que él vivió y que lo plasmó en una obra interesantísima. Yo tuve oportunidad de leerla y bueno, la pluma de Ángel Sabril tiene que ver con la pluma del catanejero. Otro catanejero josefino que nació aquí, pero vivió poco tiempo entre nosotros, pero que se mantiene en el corazón, tiene a San José en el corazón, ¿no?, y que tenemos que colocarlo dentro de nuestros escritores. El licenciado Orlando Borges Parra, ¿no?, mucho tiempo periodista de farándula del panorama. Bueno, Orlando Borges también tiene una obra dentro de otras que ha realizado, pero la más importante fue una obra biográfica que hizo en homenaje a ese artista zuliano Jesús Terán Chavín. Bueno, y en este momento vamos a hablar, ¿no?, de otras personas de aquí de San José, otros conterráneos nuestros, otros amigos de mucho tiempo, que también están haciendo una gestión interesante, una labor interesante. En este momento Hugo Boscán, el licenciado Hugo Boscán, de la gente de los Boscán de aquí de San José, radicado en este momento en España, está realizando una obra también sobre la historia y las crónicas, costumbres de San José de Perijá. Hugo Boscán tiene ya adelantado su trabajo, tiene otros trabajos realizados, pero que no han sido editados aún. Pero Hugo está ahorita trabajando sobre eso, le estamos inclusive ayudando un poco en algunas informaciones. Otro coterráneo, ¿no?, y amigo que está ahorita también radicado ahorita en los Estados Unidos, Leobardo Gómez, hijo del recordado Juan Gómez, tío del director de esta emisora de Aldo López. Bueno, Leobardo Gómez, josefino, catanejero también, tiene una obra que está ya siendo publicada, una obra biográfica sobre su papá, sobre Juan Gómez, nuestro recordado Juan Gómez, y que relata muchas cosas, costumbres, hechos, anécdotas, eventos de San José de Perijá en esa obra de el conterráneo y amigo Leobardo Gómez.
Y tenemos a un gran amigo, yo sé que cuando lo nombren muchos de los que nos están oyendo se van a sentir contentos, muchos de los que estamos aquí, porque se fue de San José, pero lo lleva en el corazón y en el pensamiento y no deja de venir, sobre todo en las fiestas patronales. Bueno, a lo mejor es una primicia, ¿no? Porque reconocemos otras cualidades, pero no reconocíamos esta, la de ser escritor, aunque siendo hijo de quien es y viniendo del pueblo que viene, pues no nos extraña en lo absoluto. Oscar Bracho Cruz, nuestro querido Oscar Bracho. Nuestro querido Oscar Bracho está ahorita trabajando sobre una obra, relato, llamada Historietas de un marinero. He tenido la oportunidad, Oscar, si nos estás viendo y escuchando a través de Instagram, de leer la primera parte que me la proporcionó el amigo, también casi productor de este programa, al hilo de Jesús, Chu Castro. El Chu Castro me proporcionó parte, un preámbulo de la obra que está haciendo nuestro amigo Oscar Bracho, nuestro catanejero conterráneo Oscar Bracho, y lo puedo decir desde ya, es excelente, además con una hilación extraordinaria, con una redacción bellísima, con unos paisajes extraordinarios en lo que tiene que ver con la narrativa. Y pues Oscar debe estar culminando en fecha próxima la obra, ¿no?, para ser editada y poderla tener todos nosotros. No habla de, obviamente, habla de sus experiencias, es casi autobiográfica, pero una obra extraordinaria de la cual nos sentimos orgullosos porque es un catanejero más que viene a engrosar esta plechada, ¿no?, de talento literario de nuestro pueblo, que como has visto es muy amplia. Pero no solamente la gente de San José ha escrito sobre nosotros, sobre este pueblo. Bueno, vamos a seguir hablando de nuestros cultores, escritores y poetas después de esta publicidad. Pitoxono. Pitoxono es la nueva forma de sanar. Pitoxono es aceite vegetal ozonizado. Son gotas que reparan y regeneran la piel, atacando virus, bacterias y hongos. Pitoxono es antiséptico, bactericida, fungicida, analgésico y antiinflamatorio. Actúa como antibiótico y cicatrizante de uso local. Producto 100% venezolano que encuentras en todas las farmacias de la zona. Pitoxono, gotas que salvan vida. Bueno, en el próximo espacio estaremos hablando también de un gran poeta, Lee Morales Duarte. Estaremos revisando la obra de Nelly y estaremos hablando más en nuestro programa del día de hoy en Estampas Catanejeras. Vamos con la maestra Lilia Martínez de Mato con la agrupación Majumpa, un tema que me pertenece, Sofisma de Amor. ¿Quieres poner toda la canción? Un pequeño estrés. Bueno, tuvimos que dar unas carreritas por allí, bueno, pero ya estamos tomando la vía, tomando camino, vamos aligerando la carga. Bueno, estamos hablando de los poetas y cultores de la parroquia San José, hablamos de varios de ellos, nos tocó hablar de autoras poetas y Morales Duarte. Sí, Omar, el hecho de que tengamos que utilizar incluso dos espacios para poderlo nombrar a todos, habla de la importancia en la cantidad, porque si podemos hablar de la importancia en la calidad, necesitamos dos espacios, necesitamos como 1000 programas en cuanto a la cantidad. Tenemos otro interesante, y es uno que quizás se inició en la misma época que Limardo López y el maestro Candillo, a quien conocimos como el poeta Ali, el señor Ali Morales Duarte. El señor Ali Morales Duarte también incursionó en la pluma, en las letras, ¿no?, y de un aporte importante de obras, generalmente novelas. La más conocida, Inquietudes Raciales, que fue, si no la primera, fue de las primeras y fue la más conocida. Posteriormente hizo otras que tenían que ver con el género de la poesía y otras con el género del relato. El señor Ali Morales, ya fallecido, también de una familia que también ha traído cantantes y compositores, maestros Morales. El señor Ali Morales Duarte, pues también forma parte de ese grupo de cultores. También un catanejero muy querido,
nuestro profesional del derecho, profesor universitario, también fallecido, yo diría que prematuramente, cuyos textos inclusive eran de consulta obligada en la Facultad de Ingeniería de Ingeniería y de Economía de la Universidad del Sur. El doctor Jairo Páez González, Jairo Páez, como le decíamos aquí, Jairo Páez González también incursionó en el arte, vamos a llamarlo así, de la escritura, un excelente escritor, y quizás su obra más importante, y que era, como diría anteriormente, de consulta obligada en la Facultad de Ingeniería y Economía de la Universidad del Zulia, fue Petróleo, Economía, Petróleo, Dictadura y Democracia. Hizo un recuento sobre toda la política petrolera, ¿no?, que hubo desde las épocas dictatoriales, ¿no?, en Venezuela, cuando el militarismo, hasta llegar a la era de la democracia. Cómo se manejaban este tipo de cosas, incluyendo pues la nacionalización que se dio en este país. Bueno, esos textos de Jairo Páez González, de nuestro conterráneo Jairo Páez González, ya fallecido, eran de referencia obligada en esa universidad, en la Universidad del Sur. Y tenemos también no solamente de San José, hemos hablado los josefinos, los naranjeros. Hemos tenido amigos que sin haber nacido aquí han tenido a San José de Perijá en su corazón y han empleado su musa, su talento, su escritura a dedicarla a la historia, al costumbrismo, a las cosas de San José de Perijá. Tenemos al doctor Nelio Romero González, médico de Machique, hoy residenciado fuera del país. Siempre nos ve por Instagram. Pedimos a Dios y a San José que nos esté viendo para bien. Seguimos en Estampa Catanera y ahora vamos a entrar con la maestra, educadora, poetisa, amiga, Nelly Sandoval Romero, la maestra Nelly, como le gusta que le llamen, ¿no? Y aquí vamos a solicitarle a Omarcito, nuestro compañero Omar Martínez, como poeta y cultor de aquí de San José, compositor, escritor, músico, también nos habla un poco de su experiencia. Vamos a hablar, maestra Nelly, ¿no? Tengo aquí dos de sus obras,
tengo aquí Flores Mariana, ¿no? Y tengo además otro cuaderno interesante, ¿cómo se llama? Dulce Motivos. Dulce Motivos. Por cierto, aquí hay unos trabajos dedicados a alguien que yo quiero mucho, a mi comadrita Romina, prima comadre, Romina Morales. Me dijiste que lo había hecho como regalo para sus 15 años. Ahora no los recitáis aquí vos porque hiciste y lo sabés hacer muy bien. Porque si salientas a tu hermano Néstor Luis, ¿no? Bueno, el mejor declamador de toda esta zona debe declamar muy bien, ¿no? Y de eso también teníamos que haber hablado. Tenemos excelentes declamadores, por eso lo vamos a dejar cuando hablemos de los cantantes. Que yo tuviera experiencia de aquí, tenemos dos excelentes declamadores, Álvaro Duarte, que en padre Cancina, y Néstor Luis Sandoval, ¿no? Excelentes declamadores, con una dicción extraordinaria, con un sentimiento a la hora de expresar el poema de otro, ¿no? de poderlo interpretar con la musa de ese otro autor. Bueno, maestra Nelly, yo hablaba en el espacio anterior de los movimientos literarios que aquí han habido, aquí en San José, y decía además con suma propiedad que conocimientos, ¿no? sobre movimientos literarios en el Zulia, conocía Maracaibo, por supuesto, cuando se generaron estos movimientos literarios, a la cabeza de César David Rincón, de Edno Rivera, de los antillanos, Lucía, Pablo, del Marta Colomina, de esta generación literaria interesante, cuando hicieron el grupo Viernes, toda esta gente, todos estos movimientos literarios que hicieron en Maracaibo, ¿no? Y que por supuesto han dejado pues marca en el devenir de la historia cultural en el Zulia, pero específicamente en Maracaibo. También hubo un movimiento importante alrededor de la Casa de la Cultura Gabriel Bracho, allí en los puertos de Altagracia, hubo un movimiento interesante también de la cultura. Pero en el resto del Zulia yo no he conocido otros movimientos literarios importantes que además hayan dejado una obra plasmada para ser consultada y para ser disfrutada por las distintas generaciones. Y ni siquiera en Venezuela, ¿no? Tuve la oportunidad de recorrer este país, ¿no? En otras lides, en otras responsabilidades, y me daba la tarea un poco de preguntar, y realmente no había movimiento, y me llenaba de orgullo cada vez que me daba cuenta que realmente nosotros aquí en San José hemos sido capaces de crear este tipo de comunidades societarias, ¿no? Como es un movimiento literario. Aquí lo hubo, ¿no? Aquí se fundó, y creo que aún sigue vigente, que tiene su mayor auge, que se inicia con todos estos autores, con todos estos trabajos literarios, de poesías, de relatos, de biografías, de novelas, de historia como tal, ¿no? De crónicas, ¿no? Que se inicia con esto, y que tiene, vamos a llamarlo, su mayor albor, ¿no? Para la década de los 80, cuando se generan esos grupos que vos ahora me vais a decir cómo se llamaron, que no lo conformaron, cuando se hizo incluso un compendio de trabajo poético que se hizo en un solo texto, que se inaugura entonces la Casa de la Cultura para San José de Perijal, una infraestructura bastante grande, importante, la Casa de la Cultura de Duarte, que aún sigue en pie, ¿no? Cuando la dirección de la misma recae en manos de dos profesores extraordinarios, el profesor Alfonso Sarrubio y el profesor Reinaldo Arrieta, que hicieron una labor extraordinaria al frente de la misma. Cuando bueno, se generan todos estos recursos, ¿no? humanos en el campo de la literatura y de las letras, ¿no? Vamos a hablar de ese movimiento, Nelly, vamos a hablar quiénes conformaron todos esos equipos, el trabajo que se hizo, dónde está programado, y por supuesto vamos a hablar de tu trabajo. Buenos días, Nelly. Muy buenos días. Aquí, aprovechando esta gran oportunidad que me han brindado la gente querida de San José, que me solicitaron, me invitaron y aquí estoy presente. Buenos días a todos los radioescuchas y los seguidores del programa Estampas Sacanilla. He sido invitada y con mucha dedicación, con mucho amor,
he venido a compartir con ellos un rato muy agradable, muy ameno para mí, porque se trata del tema que siempre me ha gustado, la poesía y la composición. Empecé a participar como poetisa en el año 93 con un poema que quiero muchísimo, porque fue dedicado al padre Félix María de Regamián, a quien le debo mucho, muchísimo, a Dios y a él, del cual me siento muy agradecida y nunca me olvidaré la ayuda que en esa época él me proporcionó. De niña me procuró para llevarme a un colegio católico en Cabima, el colegio Nuestra Señora del Rosario, que jamás olvidaré, de donde tuve muchos frutos, donde me formé como educadora y creo que ejercí como educadora siguiendo las huellas y los consejos de ella, y me siento ahorita satisfecha y complacida de haberlo hecho durante 24 años, dedicada a la educación, siempre tomando en cuenta, teniendo presente las orientaciones cristianas que he recibido de todos los párrocos que han pasado por aquí, por este pueblo. Y en esa época, mi primer poema fue en el año 93, que le dediqué ese poema al padre Félix en agradecimiento por haberme escogido entre una de tantas niñas para que fuera a estudiar con las monjas a través de una beca. Le escribí un poema que se llama Hay un sacerdote en el cielo. No sé si pueda leer alguna estrofa. Primero, por lo menos la primera estrofa de la carta. Si vamos a hablar de él. Empieza: hay un sacerdote en el cielo que desde tierras lejanas vino aquí para quedarse, porque un día dijo sí a aquel que lo escogió para brindarnos su ejemplo. Hay un sacerdote en el cielo, por este suelo pasó y nos enseñó a amar al Cristo que Él amó, y nos preparó el alma, nos preparó el corazón. Hay un sacerdote en el cielo que madrugaba a diario para celebrar la misa, para rezar el rosario, para el toque de campana, para ir a Maracaibo. Hay un sacerdote en el cielo que nos enseñó a rezar, el de la misa en latín, del rosario de la aurora, de las reuniones los lunes para la acción católica. Hay un sacerdote en el cielo que nunca le dijo no al trabajo, a la lucha, al empeño, al esfuerzo, ya que así lo demostró cuando coronó nuestro templo. Hay un sacerdote en el cielo y unas sandalias calzadas, desgastadas por el tiempo, por su continuo andar por las calles, carreteras, por su espíritu abnegado, por sus votos de pobreza. Y el poema continúa, porque lo hice muy largo, tratando de abarcar varios renglones de lo que él fue. No, lo hice en el 93, que era mayor. Y traté de abarcar varios renglones de lo que él fue para este pueblo. Él iba a los colegios a catequizar, él no preguntaba, pero catequizaba a los de sexto grado. No sé si pueda seguir hablando algo más sobre esto. Llegaba y nos daba catequesis los lunes y preguntaba quiénes fueron ayer a misa, el domingo a misa. Y el que levante la mano los que fueron a misa, y la levantaban la mano, los que no fueron a misa, nos llamaba a donde estaba él, nos jalaba por la oreja y decía: el demonio a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo. Y eso no lo hacía todos los lunes. Excelente memoria, acordarte. Sí, para algunas cosas de cuando era niña recuerdo mucho, como tú sabes que la memoria instantánea es la que se va perdiendo. Claro, claro. Anneli, bueno, hay que hacer mención de algo, ¿no? La gente lo seguro está diciendo, pero bueno, pero que además de escribir también tiene excelente voz. Bueno, para que lo sepan, muchos lo están viendo, los no oyentes, como están viendo, saben que Nelly canta. Nelly fue también cofundadora de la Coral San José, de la que recientemente cumplió 45 años, y que forma parte de ese emporio cultural
artístico de aquí, de San José de Perijá. Nelly, yo hablaba, ¿no? Y ahora también lo hacíamos, comentábamos más, de eso lo que estaba diciendo, de ese movimiento literario, ¿no? Cultural que se genera, ¿no? Ya a partir de la década de los 80, ¿no? O sea, recogiendo todo estos trabajos, toda esta labor importante, ¿no? Que hicimos, que se hizo ya a partir de los 50 para acá, de la 1950 para acá, que lo iniciaron todos estos grupos de personas que hoy son orgullo nuestro, nuestro querido Limardo López, el poeta Lee, el maestro Cándido Núñez, esta gente, ¿no? Que fueron, digamos, los pioneros. Eso se recoge, ¿no? Luego en personas, en participantes, en talento, en trabajos, ¿no? En este movimiento literario, ¿no? Creo hicieron incluso una sociedad de cultores, algo así, y luego hicieron un trabajo donde se recogió, Omar, todo el repertorio de lo que formaban parte de ese movimiento literario de entonces. Además de que cada uno tenía su trabajo por aparte y era mostrado, y aquí era común, que nos están escuchando y viendo, decirle que era común que aquí en San José tuviéramos eventos, ¿no? muy comunes, valga la redundancia, donde estábamos siempre bautizando un poemario o un libro o una novela o un libro, donde estábamos dando a conocer el trabajo literario de algún escritor o poeta nuestro. O sea, era común ese tipo de cosas aquí en San José. Y yo recuerdo que el año, se los voy a deber, ¿no? En Maracaibo, en el aula, en el salón Ramiro León Fernández del Consejo Municipal de Maracaibo, hicimos un homenaje a 3 autores de aquí, de San José de Perijá. Lo hicimos en Maracaibo con la intención de difundir lo que aquí se hacía, el trabajo literario que aquí se hacía. En esa oportunidad hicimos un homenaje a el maestro Cándido Núñez, al señor Ali Morales Duarte y al poeta Lee, y por supuesto a Limardo López Corona. En esa oportunidad lo hicimos. Y eso fue en coordinación con otro gran escritor, otra gran pluma, Catanejera y Josefina, que además se siente muy orgulloso de ello, el doctor Leonardo Núñez Martínez. Bueno, Leonardo Núñez es otro de los valores, ¿no? De la literatura aquí. San José tiene, de aquí de San José, tiene una secuencia de crónicas, ¿no? Donde relata todo lo que tiene que ver con el costumbrismo de antes y lo enlaza con las cosas de ahora. Bueno, en esa oportunidad, Leonardo Núñez, parte de este movimiento literario de San José de Perijá, se hizo ese homenaje allí en Maracaibo. Bueno, y nuestra satisfacción mayor fue que esa gente que estaba, porque la mayoría era gente de la sociedad de la Academia de la Historia, gente de la Sociedad de Cultores de Maracaibo, de Zulia, gente de la Secretaría de Cultura y de Educación del Estado. Bueno, todos presentes quedaron absolutamente impresionados por el trabajo, y más cuando le dijimos que eso eran los pioneros, pero que había una generación extraordinaria con un trabajo hecho que valía la pena pues, mostrar. Bueno, eso eran parte de las cosas que hacíamos y que se hacían con ese movimiento que aún pervive no solamente en la memoria, sino en el devenir de nuestro pueblo, y que sería interesante, Omar y Nelly, que podamos llevarlo a los colegios y a los liceos de la zona. Sigamos hablando, vamos a hablar entonces quiénes conformaban, cómo se llamaba esa sociedad de cultores, quiénes la conformaban, cómo se llamó ese trabajo que hicieron, que fue muy interesante, que Omar estaba hablando ahorita de eso, pero se llama Musas. No, Musas. Musas, sí. Pluma y Lira es un trabajo. También es una antología. Sí, exacto. Pero no fue. Bueno, esta asociación de cultores se formó por idea de Olimardo
siempre pendiente de la cultura y de la poesía, un día me llamó, me dijo que si estaba de acuerdo en que hiciéramos un grupo registrado, y sí, lo llevamos a cabo, nos reunimos varios, se le llamó Asopulsa y fue registrado, y participaron muchos de aquí de San José, que recuerde la maestra Natalia, la maestra Hilda, el maestro Alcides, Teolimardo, mi persona, Omar, Raimundo Morales y demás, muchos. Y asistíamos a reuniones en la Casa de la Cultura regularmente, quincenal, mensual, y programábamos. Y de allí salió la revista Musas, hacer una recopilación de todos estos amigos, coterráneos, compositores, poetas, para formar la revista Musas, de la cual salieron 3 ejemplares. Bueno, ahí todas las personas que recibieron esa revista, que tuvieron la oportunidad de leerla, para que se fueran conociendo más a fondo los cultores de aquí de San José, la gente que se dedica a amar este pueblo, a escribirle, a sonreírle con sus palabras bonitas, y de esa forma nosotros pudimos, a través de la Secretaría de Cultura de Maracaibo, publicar 3 revistas. Luego yo, pasado un tiempito, consulté con Teolimardo, mi consultor, mi director, mi profesor, mi guía, que si le parecía buena la idea de hacer una revista para niños. Yo, como maestra y educadora que trabajé tantos años con niños, nunca me olvido de ellos. Y me dijo, sí, está muy buena la idea. Y yo le dije, bueno, si vamos a hacer eso, yo me voy a encargar de recoger los temas, de hablar con varios niños, y le vamos a llamar Pequemusas, y sacamos un ejemplar bajo ese título. Y todavía tengo el recuerdo de varios niños que participaron, mi sobrina Diana María, la niña hija de, bueno, ya hoy no es niña, de Bernardo Gutiérrez, en este momento la segunda, no recuerdo su nombre, me van a disculpar, y el hijo de Chicho, Daniel, también participó con un poema, y varios del pueblo, hicimos eso también. Pero se hizo una antología con el libro, una recopilación de poetas nativos, con el libro Pluma y Lira. Participamos varios autores. Sí, también se publicó Pluma y Lira, donde también fue una recopilación de muchos autores y compositores y poetas de aquí del pueblo. O sea, lo que mejor dibuja, ¿no?, la integración de todas estas personas, de estos recursos humanos, que se dedicaron y que plasmaron a través de su musa, a través de su inspiración, su trabajo literario. Lo que mejor lo refleja son estos dos folletos, estos 2 trabajos, que fueron Musas y Pluma y Lira. Que en Musas vienen siendo los mismos personajes, las mismas personalidades de Pluma y Lira. Pero también participaron gente de Calle Larga, sí. O sea, eso es esto, sí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del señor Ulises Petit, claro, cuando hablamos, por ejemplo, del señor Ulises Petit, estamos hablando de San José de Perijá, ¿no? Sí, pero para muchas personas decir San José es San José y se encierra en San José. Entonces hay que hacer la pequeña aclaratoria, claro, que no está de más. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que ya alguien gaita, lo hacemos de San José de Perijá. Sí. El porcentaje ese conjuntico es bien bueno. Muy bueno, entonces claro que es lo mismo. Ahora, interesante algo, de pronto Omar, que también tiene buena memoria. ¿Quiénes formaron parte de ese Musa y de Pluma y Lira? De ese compendio. La señora Elvia Batista. Dios la tenga en gloria. Muy buena. Miriam Martínez de Martínez. Mucha gente participó ahí. Gente que la hija de la Paz. Arely Retilla, Milena Gutiérrez, la maestra Migdalia, Nailul Paz Chacín, Limardo López, Omar Martínez también. Sí, yo creo que Omar, Limardo, Leonardo Núñez también tenía un trabajo. Es decir, prácticamente recoge un vasto sector, ¿no?,
humano de lo que hacía el papel literario allí en San José de Perijá. Y te hablo de musas y de pluma y lira porque eso recoge este movimiento del que estamos hablando. Eso recoge todo ese trabajo que se ha venido haciendo a nivel de la cultura, a nivel del desarrollo integral del ciudadano nuestro, y que de alguna manera no, sencillamente fueron los que han dado pie a que hoy en día siga creciendo ese espíritu para contribuir, no solamente el desarrollo de uno mismo, de una persona, sino transmitirla a nuestros congéneres, a nuestros semejantes. Es prácticamente lo que marca el desarrollo de la persona, ¿no? Su capacidad para inspirarse y para plasmar, ¿no? Bien sea a través de la expresión oral o a través de la escritura, para plasmar todo ese paisaje bonito de la vida que uno ve en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? En el amor en cualquiera de sus expresiones, la devoción, sobre todo aquí tenemos mucho sobre eso, que hablar sobre eso, sobre la devoción, sobre todo a nuestro santo y a la devoción mariana, de plasmar el sentimiento hacia algo que nos colmó, como por ejemplo nuestras escuelas, ¿no? La devoción, el amor a la abuelita, la devoción, al trabajo, lo que queremos siempre significar sobre nuestro arraigo a los josefinos, sobre nuestro pueblo, o sea, todo ese tipo de cosas es lo que llevan pues a plasmarlo, y esto es gracias al trabajo que ustedes han hecho. Hoy viene a mi memoria unas palabras muy sabias del padre Felipe. Dijo que cuando Dios hizo al mundo, premió a Venezuela y le dio tanta riqueza que se derramó el saco. Y también recuerdo al maestro Enrique Sánchez, profesor y director de la banda de la Escuela Eduardo Leya, en la cual yo fui colaboradora con él, que él dijo que San José era un pueblo que él admiraba muchísimo por los tantos dones y talentos que había aquí en este pueblo. No se cansaba de admirar. Cada vez que exploraba niños para los festivales, se quedaba admirado. Es de grata recordación, como dice el compositor, dice la gaita, de grata recordación, bueno, que nuestros festivales de canto, de declamación que hacíamos en razón de las fiestas patronales o en razón de las vacaciones escolares o de la propia Navidad, de las fechas de sembrina, bueno, son festivales donde veíamos el talento no solamente de quienes participaban en cuanto a sus cualidades vocales e histriónicas, sino de la composición en sí, porque en su totalidad eran de poetas y compositores de aquí, de San José de Perijá, nuestros, ¿no? Y eran cada día, por cada festival, por cada evento de esa naturaleza, crecía el número de talento de compositores, poetas, ¿no? Que se dedicaban a explayar todo ese sentimiento que sentía sobre aquello, sobre lo que estábamos hablando. Entonces, esa es una expresión interesante, ¿no? Todos esos festivales, todo ese tipo de cosas. Festivales promulgados, promocionados, incentivados por el profesor Alfonso y el profesor Reinaldo Arrieta. Y ellos se empeñaron y lo llevaron a cabo por muchos años, y era una forma de participar los jóvenes, niños, poetas, compositores. Yo tuve la oportunidad de participar varias veces, de las cuales obtuve primero, segundo y tercer lugar en varios años. Mira, hay una cosa interesante en eso, lo que acabé de decir. Sí, este movimiento literario del que yo hablaba coincide con la gestión del profesor Reinaldo Arrieta Harry y del profesor Alfonso Cerrudo frente a la Casa de la Cultura. Eso fue un envío interesante, eso fue un respaldo, aparte de su gestión. Ya venían esos concursos, esos eventos organizados, ¿no? Pero definitivamente la participación, la promoción de la Casa de la Cultura fue determinante. Ahora hay un hecho notorio que sería, como se dice, imperdonable
no mencionar aquí ni traerlo a la historia, a la memoria. Cuando se crea en el año, pues, y voy a hablar de esto de una manera muy breve porque vamos a hacer un programa este mismo año, desde el fin del año, si Dios nos lo permite y San José Bendito nos deja, un programa que vamos a hablar de este grupo. Pero voy a hacer esta mención porque estamos en el ámbito del papel, de la literatura, aquí en San José de las Letras. Una vez que se funda en el año 85 el Grupo Joven en San José, una de las actividades que nosotros hicimos como Grupo Joven, y digo nosotros porque yo formé parte del Grupo Joven en San José, fue que nos preocupaba mucho, entre otras cosas, el descanso, vamos a llamarlo así, de los muchachos una vez que salían de los colegios. Como quiera que nuestra población escolar era muy alta, ¿no? Estaba el Eduardo Reyes, estaba el Liceo de Trías, estaba el José González Castellano de Calle Larga, estaba la Escuela Nacional de San Felipe. O sea, había muchos muchachos que quedaban, estaba la Escuela San José, el colegio incluso de Pocinancio, creo que todavía no había cerrado. Bueno, y nos preocupaba que los muchachos una vez que salían, aquí no había mayores campo de diversión, no se podía ir a esos sitios de fuera. Y quedaban muchos muchachos pues que no tenían otra actividad que hacer extra-aula. Y decidimos en este grupo hacer un trabajo con los muchachos. Y el primero que hicieron fue una exposición de muñecas de trapo y para las niñas y de volantines, ¿no? Y trompos y cosas para los muchachos. Y se nos ocurrió la idea de hacer un festival, perdón, un concurso, no festival, un concurso de cuento y poesía con los muchachos de la escolar. Y contando con el apoyo y con la participación de los educadores de estos colegios a quienes convocamos, le dieron un entusiasmo, ¿no? E hicimos el concurso de cuento y poesía escolar, el primer concurso de cuento y poesía escolar en tiempo de vacaciones. Bueno, decidimos hablar con la gente, con la dirección de educación, de la Escuela de Educación, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Zulia, ¿no? Y por supuesto con la dirección de Educación y Cultura de la Universidad de Zulia, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Zulia, esa dirección. Bueno, la sorpresa nuestra y satisfacción que tuvimos una gran receptividad de parte de ellos, ¿no? Y les pareció extraordinario el trabajo que estamos haciendo. Bueno, recogimos 400 trabajos, escuchen bien la cifra, 400 trabajos, o sea, de los muchachos escolares, ¿no? De primaria, en lo que eran cuentos y poesía, 400. Y durante un fin de semana nosotros metimos aquí en San José de Frías, trajimos a San José de Frías a toda la Dirección de Cultura de la Universidad de Zulia y metimos aquí en San José de Frías a toda la Dirección de Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Zulia. Y el evento lo hicimos en un sábado, fueron 2 días, sábado y domingo, para la evaluación, la revisión de los trabajos, la evaluación de los mismos y luego el resultado final de los ganadores, ¿no? Y lo hicimos un primer nivel, de primero a tercero, y un segundo nivel de cuarto a sexto, ¿no? Y fue un evento extraordinario que recogió pues un trabajo excelso de los muchachos de la escuela. ¿A qué se debía esto? Se debía precisamente a este movimiento que existía ya de los adultos, ¿no? Y que los muchachos estaban ya culturizados en eso, estaban ya académicamente ilustrados en cuanto a la materia. Pero recoger los primeros sorprendidos fueron ellos, la gente que vino de la Universidad de Zulia. Los primeros sorprendidos porque fueron 400 trabajos, un poquito más, ¿no? Que se presentaron y que ellos inclusive nos pidieron un día más porque no tuvieron tiempo, el ministerio los quería revisar todo. Muchos de ellos se llevaron a la universidad y muchos fueron allá publicados. Me parecía importante decir esto, Nelly y Omar, porque eso forma parte de nuestra historia literaria, que somos como pueblo y lo que nos tiene de mucho. Nelly, seguimos contando de esa experiencia. De esa mi carrera poética, no publicada. Solamente tuve la oportunidad de publicar un libro
de poema que dediqué a los niños, que se llamó Mariposas, y que gracias a la alcaldía de Machique, bajo el mando de Toto, de Alfonso Márquez, él me apoyó en eso, y su hermana Liz María, y se sacaron creo que 500 ejemplares, donde yo tuve la oportunidad de llevarlo a todas las escuelas de San José, Las Piedras, Calle Larga, Machiques, La Villa, bibliotecas y preescolares. Ese libro Mariposas me ha dado muchas satisfacciones, porque las maestras lo acogieron con mucho amor, y sacaron demasiados temas para los actos culturales de los niños. Y siempre me llegaban voces y me decían que hoy declama una niña un poema tuyo. Entonces eso llena, eso satisface. Uno cree que eso se escribe y ya, y se guardó en el libro, pero no, siempre hay quienes lo toman en cuenta. Porque al margen de lo que estamos hablando, no podemos dejar pasar a la gente que se conecta desde el extranjero y que nos envía saludos, porque para nosotros es tan importante nuestra audiencia aquí en San José de Lebrija como nuestros coterráneos y amigos que nos siguen desde afuera. Bueno, están conectados desde temprano, nuestros amigos Eduardo y María Estela Mármol, desde la Argentina, Eddie Popito Martínez, tu amigo Popito Martínez, de afuera, Eddie. Está también conectado el doctor Javier Martínez, que está en Chile, Javier de los Martínez tuyos, del primo. Javier. Sí, Javier. Martínez. Está conectada nuestra amiga Paula Duarte y nuestro amigo Joel Pari, la zona circunvecinas. Omar. Bueno, Neri, no sé si vas a leer una parte de ese poema que va a leer una poema de... Sí, Nelly nos es también, y le hemos pedido que nos lo lea, y primero a quién se lo dedica y luego... Sí, este poema lo hice en base al cumpleaños, sus 15 preciosos años de Romina. O sea, no hace mucho tampoco. No hace mucho tampoco. Sus 15 años lo celebró allá donde vivía en La Granja. Lo fui invitada, y la tarjeta que le llevé fue este poema. A Romina Morales, María de Raimundo María y Romina Macucha. Es corto porque es un soneto. Los sonetos están compuestos de 2 cuartetas y 2 tercetas. Y en esas 4 estrofas uno tiene que decir lo que va a decir sí o sí. Entonces es de echarle mucha cabeza. Dice: flor mañanera, fresca alborada, vas perfumada de primavera, quinceañera, de azul mirada, ninfa encantada, tú la señera. Oh niña bella, fúlgida estrella, luz que ilumina la oscura noche, oh qué derroche, tierna Romina. Y ahí termina el soneto, que tanto le gustó a José. Bueno, y no quiero terminar mi participación ya brevemente para despedirme. Me parecería una infamia que yo no nombrara el poemario Flores Mariano, dedicada a la Virgen María. Flores Marianas, dedicada a la Virgen María. Entonces no quería... Sí, de mi autoría también. Sí, vamos entonces, creo que Omarcito queda en deuda con nosotros porque no vamos a pedir a venir. Ok, entonces vamos. Ok, entonces le agradecemos a la maestra Nelly Sandoval Romero, nuestra poetisa, miembro del movimiento literario de San José, de la gente de Musas, de la gente de Pluma y Lira. Las gracias por compartir con nosotros su tiempo, pero sobre todo su musa, sus composiciones, sus experiencias, por supuesto, sus saludos. Gracias, Nelly, por estar aquí. Y como dije, Omar Martínez nos tiene en deuda con su experiencia como parte de ese movimiento literario. Ya venimos entonces. Omar, el espacio es tuyo. Sobre sus obras literarias y poéticas. Bueno, te hablamos de publicidad. Te hablamos de Escaparate Tienda, aquí en la avenida de San José de Cerijá, en la Casa del Boticario. Usted encuentra todo lo que necesita en ropa y calzado para damas, caballeros y niños. Artículos de decoración para su hogar. Ya tenemos nuestro estante de Navidad con prueba. Ok, los medios adornos. Visítanos en la esquina de la calle 12
Es que el boticario con la buena atención de Abigail Duarte y familia. Pueden participar en nuestro concurso navideño en Instagram por @escaparate.tienda. Tiene todo el mes de diciembre para concursar allí y participar por grandes regalos de fin de año. Lo hacemos también en nombre de Variedades María Alicia, que tiene partículas surtidas, prendas de acero, cadenas, pulseras, tobilleras, zarcillos, topitos, anillos y esplas para damas, caballeros y niños. Lo que tú necesitas para regalar o regalarte lo encuentras en Variedades María Alicia. Síguenos por Instagram en @variedades.ma.alicia o por WhatsApp al 0412 120 17 17. Estamos en la avenida Sucre frente a Cantería. Bueno, sí, Omar, habíamos hablado que nos tenías una deuda por ahí, ahora la vamos a que nos la salves. Bueno, y se comunican desde Orlando, Florida, la amiga Ana María Duarte, comentando de que está conectada y que por favor hagamos mención. Bueno, Ana María, gracias por aquí bien todavía. Igualmente, queremos, ya que hablamos de Romina, queremos también desde este programa felicitar a una persona muy cercana a mí, mi sobrino, Carlos Alfredo Santos Romero, que hoy está de cumpleaños. A todos sus amigos pueden acercarse hasta su casa con el presente debido, porque Carlos Alfredo hoy está de cumpleaños y tiene un círculo de amistades muy amplio por esa felicitación. A todos los que nos siguen, estamos seguros que entre ellas la señora Tata Oscar de Gutiérrez y muchas otras que nos siguen, pues nuestros saludos, no podemos nombrar a todos porque por razones de tiempo, ¿no? Y por supuesto el amigo Chu Castro y el amigo Asterio López, gracias por la información que siempre nos aporta, y nos quedamos esperando el saludo en vivo del gran amigo Oscar Bracho, que nos debe estar siguiendo a través de Instagram. Quedó de comunicarse con nosotros. No suponemos que las comunicaciones, la dificultad que hay, lo hayan impedido. Bueno, Omar, aquí hay gente que a lo mejor va a decir, a mí no me nombraron, a Raimundo Morales, a Rafito Duarte, a Germán Corona, a Edilia de Matos, a Riccio Matos, a toda esa gente, a Edimar Matos, a toda esa gente, a María Ángela Morales. Toda esa gente te va a decir de pronto que, pero es que nosotros tenemos un programa para eso. La próxima semana. Para la próxima semana, que vamos a hablar que vamos a hablar ya de los compositores, cantantes, ¿no? Los gaiteros y los de música tropical, ¿no? Porque vamos a hablar del grupo Paraíso, vamos a hablar del grupo Frenesí, vamos a hablar de y vamos a hablar de gaita y vamos a hablar de sensación gaitera, ¿te acordáis? ¿No? Pues si yo me acuerdo, tenía que acordarte vos. Bueno, y como sensación gaitera fueron muchas agrupaciones gaiteras que nacieron desde nuestra juventud, que continuamos nosotros desde tradición gaitera, tradición gaitera, cunana, bueno, eso lo vamos a hablar la semana que viene. Pero ahora más, seguimos con los poetas y cultores de San José de Perijá. Hay un libro, un poemario que yo tuve oportunidad un poemario, un libro de relatos. Entonces, pero siempre tuve como cuentos cortos. Pero yo tuve siempre una curiosidad con respecto a eso, ¿no? Que el libro se llamaba La Noche Tiene un Secreto, se llama La Noche Tiene un Secreto, pero yo el secreto nunca se lo conseguí. Bueno, tenemos a Omar Martínez, porque mi compañero de este programa, uno de los conductores y productores de este programa, Omar Martínez, es uno de los escritores, compositores, poetas de aquí de San José de Perijá, de nuestra generación, uno de los más importantes. Además, prolífero, ¿no? En cuanto a su musa, en cuanto a su creación. Quisimos hacer el preámbulo, decidimos la producción del programa en mi persona hacer un preámbulo con la última composición de Omar Martínez, ¿no? Grabada recientemente. Bueno, Omar, tu experiencia y ya no sois el moderador en este momento del programa Estampas Catanera, ahora sois uno de los participantes de ese movimiento literario importante de aquí de San José de Perijá.
Bueno, mi inquietud artística nace desde muy joven, como motivado por la composición que él tiene, la composición de valses. Bueno, recuerdo a Roquito Atencio que me motivó a componer un tema, recuerdo al gran compositor Roquito Atencio González, cuando vivía aquí en San José, que estuvo aquí un tiempo viviendo al lado de Ariel Ferrer, y ensayábamos con un conjunto gaitero allí, que dirigía Ariel Ferrer. No, su familia es de aquí, su Sí, mamá, no, y sus hermanos son González. sí, y los hermanos Pero yo nací en mayores, Almoján, yo nací en Almoján. sí, los hermanos mayores de Roquito, ¿no? Los tres mayores son de San José de Perijá. Él es el cuarto, pero ya él nació en Almoján, pero sin embargo luego se regresan y Roquito vivió aquí. Bueno, ahorita está radicado en Almoján. Bueno, Roquito me dice, bueno, vamos a hacer, se acercaba el Día de las Madres, me dice Roquito, que haga un tema, el mejor tema a la madre, prepara el tema, y para el Día de la Madre lo vamos a tener. Bueno, yo hago el tema, se llama Canto Mamá, por cierto, no lo he grabado, porque es como un recuerdo, intentaré grabarlo, no sé si Dios me da vida para... Él queda impresionado, Roquito, con mi tema en un bar, y dice, bueno, muchachos, tenéis madera, ¿no? Es una cuestión. Vamos al festival de canto y declamación con una muchachita que era mi madre viene de la educadora que era una muchachita de apellido Anastasia, me necesitaba una canción, que damos una canción, pero era un muchacho, estoy hablando de 16, 17 años. Y la muchacha gana a nivel, me acuerdo que ese festival lo realizaron en Santa Bárbara, que fui, que era como ganadora en la canción, y ella en primer lugar de canto y declamación de Estados Unidos. Fue mi primer galardón, y ahí vinieron varias. Bueno, arrancaste con éxito entonces. Bueno, de ahí me graba Sensación Gaitera también, que casi me ganó Hermana de Oro, compositor revelación del año, me ganó ese año en esos Andrea, era uno nominado, pero como era esos Andrea de Maracay, y era de él, siempre se impone lo local. Siempre se pone el centralismo más. Sí. Bueno, con esa canción yo empecé a componer, me desanimé un tiempo por allí, porque en Maracaibo para entregar las gaitas había que andarle, bueno, hablando mecánico, como decimos en criollo, al uno, al otro, abriendo puertas, cerrando puertas, y uno a veces se cansa, se desanima. Por favor, Roberto nunca se desanimó de eso, pero uno sí se cansa. Yo me cansé de estar rogando, ven que esta gaitita, ven que mañana, ven que pasaba, y uno viviendo aquí. Huérfano se le hizo más fácil que vivir en Maracaibo. Sí, huérfano vivió en Maracaibo. Bueno, y